Ok, buenos días a todos. Vamos a arrancar la Buenos días. presentación, la presentación del tema que nos toca esta semana. No olvidar que la semana que viene tenemos el primer control, la primera evaluación, un ejercicio cada uno de los 4 temas que hemos estado viendo: fuerza eléctrica y campo eléctrico en el 1, ley de Gauss en el tema 2, potencial eléctrico en el tema 3, y el tema que vamos a ver hoy, que se denomina capacitancia eléctrica y dieléctricos. Voy a compartir la presentación. Que ustedes tienen, por supuesto, en el aula abierta de la facultad. Bien, entonces, objetivos va a ser definir justamente esta magnitud, una magnitud escalar, que se denomina capacitancia y que vamos a anotar con la letra C mayúscula. Y la vamos a definir en términos de la carga que puede almacenar un dispositivo que vamos a denominar capacitor o condensador. Ya lo van a ver ustedes también en la práctica. Es un dispositivo que se utiliza en circuitos eléctricos y tiene como objetivo almacenar carga en sus conductores y energía eléctrica, energía potencial eléctrica, entre las placas, es decir, entre los conductores que lo conforman. Esa energía va a estar almacenada en el campo eléctrico debido a la diferencia de potencial entre las placas. Vamos a ver que hay capacitores con distintas geometrías y vamos a tener que saber calcular la capacitancia de cada uno de esos capacitores según sea su geometría. Si vamos a tener capacitores de placas planas paralelas, capacitores conformados por casquetes esféricos concéntricos, por cilindros coaxiales, etcétera, etcétera. También en un circuito donde aparece más de un capacitor, hay 2 tipos de asociación, de conexión de esos capacitores. Una es la asociación serie y otra es la asociación paralelo. Y en ambos casos el objetivo es saber calcular la capacitancia equivalente, que vendría a ser la capacitancia de un solo capacitor que va a reemplazar ese conjunto de capacitores individuales, ya sea conectados en serie y en paralelo. En tercer lugar, saber calcular la energía potencial almacenada en un capacitor, y también en el caso en que en lugar de tener vacío como material dieléctrico en los conductores, exista un material no conductor o dieléctrico distinto al vacío, es decir, con una permitividad eléctrica epsilon mayor que epsilon 0, que justamente el rol es, entre otros, aumentar la capacidad. Bueno, en ese caso vamos entonces a describir desde el punto de vista microscópico cómo se puede calcular la capacidad y las distintas variables eléctricas en el caso de un capacitor que contenga entre sus conductores un material dieléctrico. Cayó en la presentación, voy a cambiar levemente el orden. Primero vamos a hablar del rol del dieléctrico y luego de la energía potencial almacenada. Entonces, esta nueva magnitud, capacitancia, que vamos a definir con la letra C mayúscula, es la capacidad que tienen los conductores de almacenar carga eléctrica en ellos y también energía eléctrica entre ellos. Como vamos a mostrar, la energía va a estar almacenada en el campo eléctrico debido a la diferencia de potencial que aparece entre los conductores. Esta capacitancia entonces se define como el cociente de la carga eléctrica dividido el voltaje. En unidades del sistema internacional, al estar la carga en Coulomb y la diferencia de potencial VAB o el voltaje
en voltios. La unidad de medida es el faradio, en honor a Michael Faraday. Entonces el faradio es la unidad de medida que vamos a utilizar. Como ustedes podrán observar en el primer ejemplo que cita el libro de referencia, ¿no? El volumen 2, el Ciar Semansky y Jan Freeman, la unidad de faradio es muy, muy grande, lo mismo que sucedía con el Coulomb. Entonces se usan submúltiplos, ya sea el milifaradio, que es 10 a la menos 3 faradios, y así sucesivamente el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio, ¿no? Realmente son las magnitudes que vamos a utilizar en los ejercicios y donde realmente son los valores que vamos a observar cuando vamos a comprar uno de estos dispositivos. Entonces, la capacitancia es la razón entre la carga que hay en uno de los conductores y el potencial o voltaje que hay entre ambos o entre un conductor y la Tierra, ¿no? Que está a 0 voltios. Sabemos que justamente podemos con una batería entregarle carga y suministrar carga a un conductor, en este caso son electrones que van a parar a este buen conductor, a un metal por ejemplo, y entonces el cociente entre la carga y ese voltaje nos va a dar la capacidad en faradios. Entonces, un faradio vendría a ser la capacitancia que tiene un conductor cuando por cada coulomb que retiene almacenado, la diferencia de potencial es 1 voltios. Entonces acá hay un ejemplo inmediato que sirve justamente para no olvidar que cuando calculamos la capacitancia y en este caso la carga está expresada en microcoulomb, no olvidar de utilizar como corresponde los prefijos 10 a la menos 6 para que la respuesta esté en voltios, que en este caso sería 5 por 10 a la menos 6 voltios, o directamente el cociente expresarlo como 5 microfaradios, ¿no? Dejo el micro y coulomb sobre volt da faradio. Hay distintos tipos de capacitores, por ejemplo acá tenemos un capacitor cilíndrico, esto ya lo van a ver en las imágenes y en las fotografías que aparecen en los trabajos prácticos que van a realizar. Hay también capacitores que están conformados por placas planas paralelas, laminados, es decir, placas que están separadas por un dieléctrico, pero como el objeto es que la superficie donde va a estar almacenada la carga sea muy grande, entonces para que no ocupen mucho lugar se los arrollan en formas de pionón. Siguiendo con el tipo de capacitores que hay, también toman el nombre de acuerdo al tipo de dieléctricos que se utiliza para su construcción, es decir, al tipo de material dieléctrico que separa los conductores. Podemos tener entonces los electrolíticos, en donde en su interior hay un electrolito, por ejemplo, una solución acuosa con ácido, como es el caso de las baterías de un auto. Ya vamos a volver al ejemplo de las baterías de un auto, donde sus vasos o sus placas conforman cada una de ellas un capacitor, que ya vamos a ver qué tipo de conexión, porque hay varias placas en la batería de un auto. Pueden ser de cerámica, cuando el material interior, aislante, dieléctrico, es la cerámica. Se puede usar como dieléctrico el papel. Entonces ahí tenemos distintas clasificación de capacitores como electrolíticos, de cerámica, de papel, e incluso aquellos variables, que como vamos a ver algunas aplicaciones de capacitores en circuitos, son aquellos que al tener placas móviles y al irse desplazando, tienen una capacidad variable, porque la capacidad depende de la geometría del capacitor. La capacitancia
que es esa capacidad de almacenar cargas, también depende depende fundamentalmente de la geometría, como vamos a mostrar, no solamente la superficie del conductor donde se van a almacenar, donde van a estar dispuestas las cargas, sino también de la separación entre las mismas. Y no va a ser lo mismo la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas que, como les decía recién, el capacitor de casquetes esféricos o el capacitor de cilindros coaxiales. Los símbolos que se utilizan en los circuitos para representar un capacitor generalmente es este que está acá de la derecha, o si no este que está acá a la izquierda, y vamos a armar circuitos con capacitores cuando en 2 semanas abordemos el tema 6, en donde vamos a ver corriente eléctrica en circuitos resistor-capacitor o resistencia-capacitancia. Esta digamos, proyección sirve para que tengamos ejemplos de cuáles son los materiales buenos conductores de la electricidad, es decir, aquellos que permiten el pasaje de cargas eléctricas a través de ellos. Entonces hay una clasificación de los buenos conductores de la electricidad, que son por ejemplo los metales, acá en orden decreciente de conductividad. Bueno, el oro, el de mejor conducción, plata, cobre, y también ejemplos de materiales aislantes que no permiten el pasaje de corriente a través de ellos y que se le denominan los no metales. Entre medio hay otros tipos de materiales denominados semiconductores, que son en general aleaciones, es decir, no son ni metales ni no metales, y que cuando se les introducen esas aleaciones algunos tipos de material, entonces pueden pasar con un aumento de la temperatura a ser buenos conductores. La semana que viene vamos a ver que justamente en el caso de los metales un aumento de la temperatura los hace menos conductores. Por eso vamos a hablar de resistencia eléctrica. Acá los semiconductores se comportan al revés. Para ir ahora directamente a calcular la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas, donde acá vemos que en la placa plana superior tenemos almacenada una carga más Q y en la inferior una carga menos Q. Entonces va a aparecer un voltaje, un VAB, debido, digamos, al campo eléctrico que aparece entre las mismas, ¿no? Saliente de la placa positiva, entrante a la negativa. Ese campo eléctrico nosotros ya lo habíamos calculado por la ley de Gauss y era constante, si ustedes recuerdan. Es la densidad superficial de carga sigma, que es la carga por unidad de área, Q sobre A, dividido epsilon 0. Entonces, para ir a calcular la capacitancia en este caso, tenemos que recordar dos cosas, no solamente cuánto vale el campo eléctrico, por un lado sigma sobre epsilon 0, pero también cuando calculamos el VAB o el voltaje entre las placas, como el campo era constante, si ustedes recuerdan del tema 3, el VAB lo calculamos como la integral de A a B de E escalar diferencial L, como el campo es constante, salía la integral y nos quedaba solo para este caso de campo constante que el VAB era el campo por, en este caso, la distancia de separación entre las placas. Entonces, tenemos acá dos ecuaciones. Por un lado el campo es VAB o el voltaje sobre la separación D, y por otro lado es sigma sobre epsilon 0. Por lo tanto, despejamos el voltaje, lo reemplazamos acá en la definición de capacitancia, Q sobre el VAD, donde el VAD es justamente carga por distancia sobre epsilon 0 por A. Entonces, al hacer esa cuenta, nos queda que la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas depende de la constante dieléctrica que hay entre las placas, en este caso el vacío, el epsilon 0, el área de las placas, dividido
la distancia de separación. ¿Qué quiere decir? Que mientras mayor sea la constante dieléctrica, esto lo vamos a ver luego, si en lugar de vacío ponemos un dieléctrico de constante epsilon mayor que epsilon 0, vamos a aumentar la capacidad. Y también vamos a aumentar la capacidad si aumentamos la superficie de las placas y si disminuimos la separación entre las mismas. Entonces acá una aclaración, fíjense que así el capacitor esté descargado no quiere decir que tenga capacitancia. Cuando uno va a una casa electrónica a comprar estos dispositivos, están descargados. Pero eso no quiere decir que no tenga capacitancia, porque estamos viendo que la capacitancia depende de la geometría, fundamentalmente del capacitor, y del dieléctrico. Obviamente, cuando lo empezamos a cargar, la carga empieza a aumentar, y a medida que la carga aumenta, empieza a haber voltaje o diferencia de potencial V a V entre las mismas. ¿De acuerdo? Así que exclusivamente la capacitancia de estos elementos eléctricos, depende de la geometría y de la constante dieléctrica. Bueno, acá hay un ejemplo donde tenemos un capacitor donde cada una de las placas planas paralelas tiene un área de 0,4 metros cuadrados, que están separadas a una distancia de 3 milímetros. Entonces, aplicamos la definición de capacitancia para esta geometría de capacitores de placas planas paralelas, haciendo el producto del epsilon 0, que ustedes ya conocen, 885 por 10 a la menos 12 cuadrado sobre newton metro cuadrado, multiplicado por el área en metros cuadrados y dividido la distancia en metros. Son los 3 milímetros, son 3 por 10 a la menos 3 metros, 0,03 metros. Y la respuesta va a estar en faradios o múltiplos de faradios, en este caso nanofaradios. En el caso que tenga un conductor esférico, como sabemos cuál es el potencial en el caso del conductor esférico en la superficie, ¿no? Que sería uno de los conductores respecto a tierra, bueno, tenemos que aplicar la definición de capacitancia, que es la carga Q que está almacenada en este conductor, ¿no? Tiene que ser conductor, sabemos que el campo en el interior es 0, porque está referenciado respecto a tierra, todas las cargas están en la superficie, entonces hacemos el cociente entre carga y voltaje, donde el voltaje de la superficie respecto a la tierra, al 0, es el K por Q sobre R que ya habíamos visto, ¿no? Donde el R, en este caso R minúscula, es el radio del conductor esférico. Yo los invito, y anótenlo, a que vayan a ver el ejemplo 24.3, que es el cálculo de la capacitancia de un capacitor conformado por casquetes esféricos concéntricos de radio RA, la esfera más grande externa, y de radio RB, la interna, y también van a calcular en ese caso la capacitancia como la carga de uno de los conductores, porque es la misma, va a ser positivo uno y negativo el otro, que están sobre la superficie de la esfera, dividido el voltaje que calculamos la semana pasada para esa configuración de campos eléctricos radiales en el caso de los casquetes esféricos. Así que como tarea, van y ven, yo ya voy a mostrar el resultado en el resumen de fórmulas, la capacitancia para un capacitor esférico, donde van a ver en el resultado que también depende de la geometría del mismo. Y el ejemplo siguiente, que es el 24.4, es calcular la capacitancia para el otro tipo de capacitor conformado por cilindros coaxiales, también de radio RA y RB. Bien, entonces, esta solamente es la expresión para un conductor de radio R y carga Q referenciado a tierra. Bueno, un ejemplo en este caso del radio de la esfera metálica de 8 centímetros, de la carga de
de la carga almacenada y aplico la ecuación. No hay carga almacenada acá, directamente hay geometría, es decir, el epsilon 0 y el R, entonces hago 4pi por epsilon 0 por R. Entonces, no olvidar que en todos los capacitores, el valor de su capacitancia C solo depende de la geometría de parámetros físicos y no de la carga o el potencial que tengan en esos momentos, porque puede estar descargado o no. Bueno, acá un segundo ejemplo donde, al revés, la capacitancia es el dato y pide como resultado la carga. Como da también el potencial, simplemente hay que despejar carga como capacitancia por voltaje. Y esto es para que lo vean ustedes por separado. Bien. Como les decía, en un circuito, estos elementos, estos capacitores, pueden asociarse de dos maneras. Un tipo de asociación es la asociación en serie. ¿Cuándo dos capacitores están en serie? Bueno, hacemos referencia a esta primera imagen, a esta primera distribución A de dos capacitores en serie, que están sometidos, por ejemplo, la placa superior del primero y la placa inferior del segundo, están sometidos a la acción de un voltaje o de una diferencia de potencial V a V. ¿Qué quiere decir? Que cuando a este elemento conductor, al cable, al cual están conectados estos dos capacitores hechos en serie, yo le suministro carga o energía con una batería, es decir, conectando una batería acá en V a V, la carga va a tener un solo camino para circular. ¿Qué quiere decir? Que ambos van a tener la misma carga Q. Es decir, no voy a hablar de Q1 y Q2 en el caso de capacitores de distinta capacitancia C1 y C2, ¿no? La carga es la misma. Lo que no va a ser lo mismo es la diferencia de potencial entre sus placas, ¿no? Acá por un tema de conservación de la energía, si yo estoy suministrando 12 voltios en AB y en un capacitor me caen 8 voltios, que sería el potencial V1 o VAC, digamos entre las placas del primero, si suministro 12 y tengo 8 voltios como V1, que es VAC, necesariamente acá voy a tener 4 voltios, ¿ah? Para que 8 más 4 me dé 12. Entonces, en la asociación serie, carga es la misma, pero no necesariamente los voltajes. Cuando digo no necesariamente es porque si las capacidades son iguales, obviamente voy a tener que V1 igual a V2. Pero si las capacitancias C1 y C2 son distintas, V1 y V2 lo van a hacer, entonces sumo justamente los voltajes. Y voy a decir que VAB, que es lo que me suministra la batería, va a ser igual a VAC más VCB. O lo que es lo mismo, V1 más V2. ¿Qué sucede? Sucede que lo que yo quiero es encontrar un único capacitor que me reemplace estos dos produciendo el mismo efecto, es decir, la misma diferencia de potencial VAB. Es decir, aquel que tenga como capacidad la carga, que era la misma que ya circulaba antes, sobre el potencial VAB. Para eso entonces vamos a la ecuación que está aquí arriba, vamos a reemplazar quién es VAB, y bueno, VAB, de acuerdo a la definición de capacitancia, VAB va a ser la carga total dividido el C equivalente que ando buscando. El VAC, ¿quién va a ser? La carga que circula por C1 dividido C1, más la carga que circula por C2 dividido C2. Entonces vamos a tener una ecuación que dice Q sobre C1 más Q sobre C2 es igual a Q sobre C equivalente. Entonces se saca factor común Q en el primer miembro de estos dos términos, se simplifica con el Q sobre el C equivalente del segundo, y nos queda entonces que lo que ando buscando
que es la C equivalente, es tal que su recíproca es la suma de las recíprocas de C1 y C2. ¿Sí? En una asociación en serie, 1 sobre C equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Es una álgebra muy sencilla. En el caso que tenga dos capacitores simplemente, lo que se usa es decir que C equivalente es el producto sobre la suma. Es decir, para no tener que calcular la recíproca o la inversa, para no tener que hacer 1 sobre C equivalente, cuando son dos, digo que C equivalente es el producto sobre la suma. ¿De dónde sale eso? Y saco como un divisor aquí, en esta ecuación, el producto, que es C1 por C2. C1 por C2 dividido C1 es C2 por 1 C2. Y C1 C2 dividido C2 es C1 por 1 es C1. Quiere decir que si 1 sobre C equivalente es la suma sobre el producto, cuando lo doy vuelta, C equivalente es el producto sobre la suma. Es decir, es más fácil hacerlo así que andar calculando las recíprocas. Si son más de 2, no nos queda otra que hacer 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3, etcétera, más 1 sobre C5, pero no olvidarnos al final que eso hay que darlo vuelta para obtener C equivalente. En síntesis, uno obtiene una C equivalente siempre menor cuando la asociación es en serie, ¿no? Siempre menor. Supongamos que tenemos dos capacitores de 10 microfaradios. ¿Cuál es el C equivalente? Y hago el producto, 10 por 10, que es 100, dividido la suma, que 10 más 10 es 20. Entonces 100 dividido 20, ¿cuánto me da? 5. 5 microfaradios. ¿Qué quiere decir? Que 5 es menor que los 10 que tenían cada uno de ellos. Entonces siempre la capacidad equivalente en serie es menor que la capacidad de cada uno de los capacitores que intervienen en esa asociación serie. Si en el laboratorio no tengo uno de 5 microfaradios, bueno, pongo 2 de 10 en serie. Y reemplazo ese de, para poder lograr 5 microfaradios, pongo 2 de 10 en serie. Otro tipo de asociación de capacitores es la denominada asociación de capacitores en paralelo. Bueno, en este caso tengo dos, podría tener más. Fíjense que la conexión que hago ahora de los dos capacitores de C1 y C2 es distinta. ¿Por qué? Porque ahora ambas placas, en este caso las superiores, están a un potencial referenciado A un B sub A, y las placas inferiores a un B sub B. De forma tal que ambos van a tener entre sus placas el mismo voltaje o la misma diferencia de potencial B a B que yo voy a suministrarles para cargarlos. ¿Qué sucede ahora? Sucede ahora que cuando conecto una batería, una fuente de alimentación para entregarles carga, cuando la carga va a circular y llega a este punto, ya no va a tener un solo camino eléctrico como recién, ¿no? Como en la figura anterior que circulaba la carga y ambos capacitores eran atravesados por la misma carga. Acá cuando llega a este punto va a tener dos posibilidades, ¿sí? Y entonces voy a hablar de Q1 y Q2. Entonces en esta asociación, como ya dije, lo que es igual o que lo que es común para ambos capacitores es el B a B. No hablo de B1 y B2, hablo simplemente de B a B. Pero sí voy a hablar de Q1 y Q2. De forma tal entonces que lo que voy a sumar ahora es lo que es distinto, es decir, por conservación de la carga. Voy a decir que la carga suministrada por la fuente va a ser Q1 más Q2. Pero ¿quién es la carga Q? Y la carga Q la voy a obtener de multiplicar la C equivalente que ando buscando por el voltaje. Si la carga Q va a ser C equivalente por el voltaje. La carga Q1, y por definición de capacidad C1, que es Q1 sobre B, y la carga Q1 va a ser C1 por B, la carga Q2 va a ser la capacitancia 2 por B, saco factor común B, simplifico,
y me queda que cuando estoy asociando capacitores en paralelo, la equivalente es directamente la suma de las capacitancias conectadas de esa manera, en paralelo. Si tuviera 3 capacitores en lugar de 2, y bueno, voy a tener C1 más C2 más C3. ¿Qué quiere decir entonces? Que la capacitancia equivalente, al calcularla como la suma de las individuales, me va a dar mayor que cada una de ellas. Entonces, si en un circuito deseo obtener una capacitancia de 20 microfaradios, bueno, pongo 2 de 10 en paralelo. O si necesito una de 15, bueno, y no tengo un capacitor de 5, yo lo puedo reemplazar, o sea, puedo lograr esa capacitancia de 15 poniendo uno de 5 y uno de 10. Ejemplo. Acá hay un ejemplo donde tenemos 5 capacitores, donde sus capacidades están indicadas, y la idea es que encontrar las equivalentes de esta asociación, que es una asociación mixta, entre los puntos A y B, es decir, sometidos a un voltaje V a B. ¿Cómo se procede para resolver este circuito? Bueno, se procede, digamos, de esta manera, es decir, no puedo asociar el de 9 microfaradios porque no está ni en serie ni paralelos con este. Entonces tengo que empezar a reducir estos dos primero, que ¿cómo están? ¿Cómo están estos capacitores? En serie. En serie. En serie era el producto sobre la suma, o lo que es lo mismo 1 sobre 12 más 1 sobre 6, y lo que me da, que generalmente uno se olvida, hay que darlo vuelta. Pero si son 2, lo más fácil es hacer el producto sobre la suma, ¿no? 12 por 6, 72, dividido 12 más 6, 18. 72 dividido 18, 4. Pongo una de 4. Recién ahí puedo ver que estos 3 están en paralelo. ¿Cuál es la regla para encontrar la equivalente de capacitores en paralelo? Simplemente la suma. 3 más 11 más 4. 18. Entonces, esto que está acá lo voy a reemplazar por uno de 18 y finalmente el de 18 y el de 9 me quedan en paralelo. También hago el producto sobre la suma, 18 por 9 dividido 18 más 9, 18 más 9 es 27, me queda un 3 abajo simplificado con el 9 de arriba, y luego 18 y 3, 6. Bien, entonces esta es la manera de encontrar capacidades equivalentes según sea la asociación serie, donde el equivalente es menor que cada una de las individuales, y la asociación paralelo, que se obtiene como la simple suma, y por eso la equivalente es mayor. Bien. Si bien el objetivo de un capacitor es tener una cantidad de carga que almacena, digamos, en el mismo, siempre hay un máximo que uno puede lograr. Y ese máximo está también establecido por la diferencia de potencial que me puede dar la batería. Pero puede haber lo que se denomina una rotura del dieléctrico o una fuga al aire, porque hay entonces, como les decía, un límite en la cantidad de carga que puede almacenar, y por lo tanto eso va a estar relacionado al valor máximo de capacidad que tiene ese capacitor para retener la carga. Entonces ahí aparece el concepto de rigidez dieléctrica. Y la rigidez dieléctrica tiene que ver con la intensidad del campo máximo que puede aparecer entre las placas de los dos conductores, o en este caso entre el conductor y la tierra. Y eso va a depender no solamente del dieléctrico, que en este caso es el aire, el que está alrededor,
que si el aire tiene un alto porcentaje de vapor de agua, es decir, si la condición de humedad que lo rodea es importante, puede llegar a ser conductor y producirse una descarga. Entonces, por ejemplo, el aire tiene un campo que tiene que ver con esa intensidad eléctrica, y esto es típico para superficies esféricas, y en el caso de puntas agudas, de pararrayos, por ejemplo, ese valor es considerablemente menor, ¿no? Y por eso es más fácil de que escape una chispa o venga un rayo a esos efectos de punta que se llama. Entonces, esto de la rigidez dieléctrica que tiene un material está asociada a la fuga de carga, debido a que hay una máxima capacidad de carga que puede llegar a tener un capacitor. Acá hay una tabla donde vemos cómo a medida que consideramos distintos dieléctricos, donde la constante va aumentando. Esta constante dieléctrica es la relación de la permeabilidad epsilon dividido epsilon 0, ya lo voy a decir también en un ratito. Epsilon dividido epsilon 0 es la constante dieléctrica. A medida que aumenta la constante dieléctrica, también aumenta la rigidez. Perdón, es en milivol metro. A medida que, si bien dije, a medida que aumenta, disminuye, no está en función de la constante dieléctrica. Es directamente una característica de cada uno de los materiales, sobre todo al tipo de geometría. Está asociada también la rigidez dieléctrica al tipo de geometría del condensador, ¿no? En este caso tenemos un cilindro coaxial, en este caso láminas planas paralelas arrolladas, tipo pionono, como les decía recién. ¿Y para qué los arrollamos? Para que no ocupen mucho espacio. Una cuestión que me olvidé decirles al principio y que tiene que ver con el ejemplo 1.1, yo les decía que la unidad de faradio, de un faradio, es una magnitud muy grande. Entonces, en ese ejemplo, justamente les van a decir, en el caso de un capacitor de placas planas paralelas, donde la capacidad es epsilon 0 por A sobre D, ¿qué área debería tener ese capacitor, qué superficie, si sus placas están separadas 1 milímetro, es decir, 10 a la menos 3 metros? Bueno, tienen que despejar el área, ¿no? Como C es epsilon 0 por A sobre D, el área va a ser la capacidad por la distancia de 1 milímetro dividido el epsilon 0. Si ponen que la capacidad es un faradio, el área les va a dar 1,1 por 10 a la 8 metros cuadrados. 1,1 por 10 a la 8 metros cuadrados, ¿qué quiere decir? Que es 100 millones de metros cuadrados la superficie que tendría que tener cada placa paralela para almacenar una carga que me dé una capacidad de un faradio, ¿no? Entonces, por eso, un faradio es una magnitud extremadamente grande. Bueno, acá en función de la ecuación de recién, cómo calcular la carga máxima si tengo una que está distribuida en una superficie esférica de radio 0,50 metros. Bueno, despejo conocido el campo, despejo la carga. El campo es dato, 3 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. El radio es dato, 0,50 metros, lo elevo al cuadrado, divido por la constante eléctrica acá, 9 por 10 a la 9, y eso me da la carga máxima que puede tener cuando está rodeado este conductor de aire. Nuevamente, fíjense que tengo una esfera de medio metro y lo mismo
la cantidad de carga que puedo almacenar está en microcoulomb, ¿no? Ya que también habíamos dicho que el coulomb es una unidad muy, muy grande de carga y que en aplicaciones electrostáticas se usan los submúltiplos. Hay varias aplicaciones de estos elementos denominados capacitores. Una, por ejemplo, es que al tener geometría variable, es decir, la separación entre los conductores variables, en este caso se puede convertir una onda sonora en una señal eléctrica, debido a que va cambiando la capacitancia y por lo tanto la energía, como vamos a ver, almacenada entre las placas. Otro es el sintonizador de una radio, también es un capacitor variable. ¿Por qué? Porque al usar un capacitor variable, cuando uno mueve el sintonizador, lo que está haciendo es cambiar el área. Y si cambia el área, cambia la capacitancia y por lo tanto la energía que puede almacenar o liberar. Otra aplicación es en los airbags, en las bolsas de aire que nos protegen en una colisión, que vienen equipados los automóviles. En el airbag hay justamente un capacitor que tiene energía almacenada y cuando hay geometría variable por el impacto, libera la energía activando un circuito para que se infle la bolsa, el globo que nos protege. Así que hay un montón de aplicaciones. Profe, Sí, una pregunta. ¿Todos los capacitores están hechos con dos placas a una distancia? sí, generalmente acá para definir la capacidad, uno puede tomar un conductor con una carga referenciada a tierra. Entonces el VAB es la carga almacenada respecto a la tierra. Pero generalmente como vos decís, un capacitor está formado por dos conductores. Si la aplicación útil Claro, es entonces, que un condensador o capacitor está formado por dos conductores con igual carga y distintos signos. bien, bien, bien. Gracias. También podríamos hablar con una descarga si teníamos uno solo, que no se descarga a través del aire porque esté húmedo, cuando decíamos esa máxima capacidad de carga, y ponemos en lugar de aire húmedo un cable a tierra, bueno, ahí el VAB va a ser cero, es decir, porque estoy referenciando a tierra, ¿no? Y se va a descargar, obviamente, porque tengo un cable, no tengo un medio dieléctrico que lo haga. Pero efectivamente, como os decís, en la utilidad de estos elementos necesito dos conductores con igual carga y distintos signos. ¿Y las placas ya tienen electrones y cargas positivas y cargas negativas en las placas ya de entrada? ¿O es que al conectar una fuente ahí empiezan a moverse y ahí empieza a llenarse de carga? Claro, por eso en la imagen yo les decía que suministro electrones, ¿no? Claro, Suministro electrones. La semana que viene vamos a hablar de corriente y vamos a ver que por convención, si bien son electrones los que se mueven, el sentido de la corriente va a ser contrario, así como si se movieran cargas positivas, ¿no? Pero lo que estoy haciendo yo acá, y es lo que decía también al principio, no tienen carga, se las tengo que suministrar. O sea, van a tener la capacidad de almacenar esas cargas. Cuando yo voy y lo compro, está descargado. bien, claro, sí. Bien. Otro ejemplo, que no lo dije recién de capacitores, es el caso de una batería de auto. En una batería de auto tengo varias placas asociadas en paralelo, es decir, varios capacitores de A2 asociados en paralelo, es decir, tienen el mismo potencial de carga de 12 voltios. ¿Qué es lo que va a cambiar si todos tienen 12 voltios? ¿Por qué hay baterías más chicas o más grandes? La carga.
la carga que van a almacenar y por lo tanto la carga que van a suministrar. Entonces en arranques más pesados voy a necesitar mayor corriente o mayor carga que me entregue esa batería. Entonces, si bien todas van a ser de 12 voltios, van a haber algunas que van a liberar 60 amperes, otras 70, 75 y otras 100, para un camión. ¿Me entienden? Cuando hablo no hablo del motor, sino del arranque, del motor de arranque. Necesita más energía. Entonces, el caso de una batería son ejemplos de asociación de vasos o de capacitores con asociación en paralelo y con dieléctrico tipo electrolítico, ¿no? Con esa solución acuosa y de ácido. Bueno, entonces ya vimos que todos tienen un material dieléctrico, que también tienen una rigidez dieléctrica, y por lo tanto menos posibilidad, a mayor rigidez dieléctrica, menos probabilidad que se descarguen, menos probabilidad que se descarguen. ¿Qué más? Recuerdan ustedes que en el caso de un capacitor de placas planas paralelas, la capacidad era la constante dieléctrica epsilon 0 por el área sobre la distancia. Y las tres maneras de aumentar la capacidad, ¿cuáles eran? Aumentar la constante dieléctrica, por eso vamos a meter ahora un dieléctrico con una constante epsilon mayor que epsilon 0. La otra es tener una superficie mayor en donde se almacenan las cargas. ¿Y cuál era la tercera? Menos distancia. La menor distancia posible. Pero ¿qué pasa? Va a llegar un momento que por más que tenga vacío, y más vale que no tenga aire húmedo, al estar tan cerca, las placas, y esto lo pueden hacer ustedes cuando conectan, digamos, con cables, que no les caliente la mano, con cables gruesos de terminales de una batería, no hace falta que los toquen para que tire un chispazo. Si hay aire húmedo, va a llegar un momento de estar muy cerca y ¿qué va a pasar? Sin que se toquen. Lo mismo va a aparecer, digamos, el chispazo de uno hacia el otro. Es decir que uno corre el riesgo de que por querer tener lo más próximos posibles, se rompa el dieléctrico, justamente. ¿Qué quiere decir que se rompa el dieléctrico? Que pasa a ser conductor y se van a pegar las placas. Entonces, para eso lo que se hace es poner un dieléctrico entre las mismas. Entonces, el rol del dieléctrico es triple. Primero, porque aumenta la capacidad al tener una constante epsilon mayor que epsilon 0. Segundo, porque permite reducir al máximo la distancia sin que se peguen las placas. Y tercero, porque permite aumentar la rigidez eléctrica. ¿Qué quiere decir aumentar la rigidez dieléctrica? Que no se rompe el dieléctrico. ¿Y por qué se puede romper el dieléctrico? Porque es tan intenso el campo. ¿Por qué es tan intenso el campo? ¿Recuerdan la ecuación que relaciona el campo con la distancia y el voltaje? El voltaje no cambia. Y el campo aumenta porque la distancia disminuye también. Es decir, va a llegar un momento que ese campo máximo va a romper el dieléctrico. Entonces, ¿qué se hace? Se introduce entre las placas un material, que es este que está acá, dieléctrico, de constante epsilon mayor que epsilon 0, donde obviamente el rol, al ser epsilon mayor que epsilon 0, es aumentar la capacitancia. Es decir, C va a ser mayor que C sub 0. La explicación microscópica de por qué aumenta la capacitancia es porque justamente disminuye el campo eléctrico entre las placas. ¿Qué quiere decir esto? Inicialmente tengo esta configuración de dieléctrico aire, o vacío, epsilon 0, donde el campo E sub 0, que va de la placa positiva a la negativa, tiene ese valor. Y la capacidad C sub 0 es la carga sobre B sub 0. O sea, cuando hablo de B sub 0 es
la diferencia de potencial con vacío, con aire. ¿Qué sucede al introducir un dieléctrico? Al introducir un dieléctrico, ese material dieléctrico no conductor tiene cargas positivas como negativas, y al estar sometido al campo E sub 0, ¿qué va a suceder? El campo E sub 0, recuerdan, va de izquierda a derecha, ¿no? Sale la positiva y entra la negativa. Y a las cargas positivas las va a tender a mover hacia la derecha, y a las cargas negativas hacia la izquierda, ¿no? Entonces, se va a producir lo que se denomina el efecto de polarización, que no es nada menos que una separación de cargas, es decir, que las negativas se van a la placa positiva, las del material dieléctrico, y las positivas a las negativas debido a la acción del campo eléctrico. Si hay un campo eléctrico, sobre cada carga va a aparecer una fuerza, ¿no? Una fuerza que tiene el mismo sentido del campo sobre las cargas positivas, y sobre las cargas negativas esa fuerza tiene sentido contrario. Entonces se va a producir lo que se denomina una polarización del dieléctrico. Es decir, acá en esta zona central se van a seguir moviendo las cargas hasta que llegue a esta redistribución o de polarización final, que hace que parezca lo que se denomina un E sub I. Un E sub I que acá no está, que es un campo eléctrico inducido. ¿Qué sentido va a tener el campo eléctrico inducido? Y el sentido de los potenciales decrecientes, es decir, de más a menos. Por lo tanto, ese campo eléctrico inducido E sub I se va a oponer al campo E sub 0. Entonces voy a tener un campo eléctrico resultante E, que va a ser el E sub 0 de izquierda a derecha, y un E sub I de derecha a izquierda, que es obviamente, o sea, es menor, ¿no? Porque estoy redistribuyendo cargas. Entonces, desde el punto de vista microscópico, esta carga inducida en la superficie, Q sub I, o si quieren, sigma sub I, esa carga eléctrica inducida, superficial sigma sub I, lo que va a hacer es crear un campo eléctrico E sub I que va a contrarrestar, va a disminuir el E sub 0, dando como lugar un campo eléctrico, un campo E con dieléctrico menor que el que había con vacío o con aire. Entonces, ¿qué pasa? Acá viene un efecto en cadena. Es verdad que si aumento la constante dieléctrica epsilon respecto a epsilon 0, la capacidad aumenta. Pero también fíjense qué pasa, que justamente es lo único que aumenta. Debido a la polarización del dieléctrico, si se reduce el campo de E sub 0 a E, se reduce el voltaje de B sub 0 a B. Y si se reduce el voltaje de B sub 0 a B, ¿qué pasa con la capacidad? Que es carga sobre voltaje. La carga que está acá en los conductores no cambia, no se va para ningún lado. Voy metiendo un dieléctrico, ya lo van a ver en el ejercicio, van a ir cambiando, digamos, el volumen entre las placas, y al ir desplazando el dieléctrico va a ir disminuyendo el campo. Si disminuye el campo, disminuye el voltaje. Y si disminuye el voltaje, ¿qué pasa con la capacidad? Que es carga sobre voltaje. Aumenta. Aumenta. Que ya sabíamos que aumenta, porque aumenta la constante dieléctrica. Bien, entonces, lo único que aumenta es la capacidad. ¿Por qué disminuye el campo? Si disminuye el campo, disminuye el voltaje. Y también va a disminuir la energía, que como vamos a ver, la energía está almacenada en el campo eléctrico. Entonces, si disminuye el campo eléctrico, disminuye la energía también. Si disminuye todo, al aumentar la constante eléctrica, aumenta la capacidad, debido a que al disminuir el campo, disminuye el voltaje. Bueno, esto era la ventaja que tenían, ¿no? Permiten, además de aumentar la capacitancia, poder reducir al máximo la separación entre los conductores sin que se toquen. Es decir, disminuye la separación de las placas para que no tengan contacto.
Otra cuestión es que puedo usar más voltaje sin que se produzca la ruptura del dieléctrico. Y también lo que hace es que le da mayor resistencia mecánica cuando estoy armándolos, es decir, cuando estoy construyendo un capacitor. Recuerden ustedes que hasta lo tenía que arrollar para disminuir el espacio que ocupan, ¿no? Aumentando la sección. Entonces permite una mayor flexibilidad en la fabricación y les da mayor resistencia mecánica. Bueno, esto es lo mismo de polarización que les decía recién, ¿no? Si acá entre las placas tengo el campo E sub 0 de izquierda a derecha, bueno, las cargas del dieléctrico se van a orientar de esta manera, de forma tal que va a aparecer, contrario al E sub 0, un campo que se opone y que termina reduciendo el E frente al E sub 0 inicial, ¿no? Entonces, bueno, sin dieléctrico, E sub 0, se inserta el dieléctrico, se produce la polarización y este campo original E, ahora se le va a poner este campo, que como les decía es más débil, debido al efecto de polarización y de las denominadas cargas inducidas. ¿Hay una reacción? Sí. No me queda bien claro qué es un dieléctrico. Un dieléctrico es un material. Puede ser Bien. una mica, puede ser papel, como decía recién, puede ser una solución acuosa. Si cualquier material que a diferencia del aire o del vacío tenga una constante dieléctrica epsilon mayor que epsilon 0. Ah, bien. En lugar de tener Ahora aire, sí. un material sólido o líquido, generalmente sólido. Bien, gracias, profe. Y dieléctrico en el sentido que es un mal conductor, un aislante, digamos. De nada. Bueno, esta sigma I, que es la carga eléctrica inducida, se puede calcular en función de la carga que está en los conductores sigma. Hay una ecuación que dice que sigma I es sigma, paréntesis, 1 menos 1 sobre K, donde ¿quién es K? K es la relación entre las permeabilidades, ¿no? K es la relación entre epsilon y epsilon 0. Donde entonces K es siempre mayor que 1 y es adimensional, ¿no? Como es epsilon sobre epsilon 0, es mayor que 1 y adimensional. En el resumen de ecuación voy a volver sobre sigma I, que es la densidad superficial de carga inducida. ¿Por qué se habla de sigma y no de Q? ¿Por qué piensan que se habla de sigma y no de Q? Pasaba lo mismo con el hilo conductor, hablamos de lambda y no de Q y L. Porque sigma está relacionado con el área, ¿no es cierto? Claro, porque, a ver, es una magnitud que en realidad, si hay una distribución homogénea de carga, no me hace falta el área, que puede ser muy grande. Lo mismo que en el hilo conductor, ¿no? Cuando calculamos el campo a una distancia R de un hilo conductor, campo a una distancia R, que era E sub R igual a lambda sobre 2 pi epsilon 0 R. No me importa ni la carga porque es tan grande la longitud que hablo simplemente de una distribución lineal uniforme de carga. Bueno, acá lo mismo, independiente de la forma, de la geometría y del tamaño del área, generalmente se habla del sigma de los conductores y del sigma I o carga inducida del dieléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces como resumen, ¿qué sucede si tengo como dieléctrico el aire? Bueno, tengo en un capacitor de placas planas paralelas un campo E sub 0, una diferencia potencial B sub 0, y para una carga Q, una capacidad C sub 0, que es Q sobre B sub 0. Pero al meter un dieléctrico, mido una diferencia de potencial menor. ¿Por qué? Porque hay un campo menor.
¿Y por qué hay un campo menor? Porque al tener un dieléctrico de constante epsilon mayor que epsilon 0, el campo con dieléctrico es menor que el campo sin dieléctrico. Y eso hace que disminuya el voltaje y obviamente que aumente la capacidad. Recuerden ustedes que las cargas siguen estando en el conductor. Así que al meter un dieléctrico, las cargas del conductor no se van para ningún lado, sigue siendo la misma, es constante. Y todo eso se debe entonces a que el dieléctrico tiene una constante o una permitividad epsilon mayor que epsilon 0. Esta es la constante dieléctrica a la que hacía referencia recién, que en el caso de quererla calcular con capacidades, bueno, es el cociente entre C y C sub 0, ¿no? Si ustedes reemplazan acá epsilon por A sobre D, si es un capacitor de placas planas paralelas, dividido epsilon 0 por A sobre D, porque el área y la distancia no cambian, llegan a que la constante dieléctrica es la relación entre las permitividades eléctricas, ¿no? Y que en este caso es mayor que 1 porque justamente la capacidad aumenta. En el caso del vacío o del aire, las capacidades son las mismas y la constante vale 1. Así como la constante dieléctrica es la relación C sobre C sub 0, también se puede calcular en términos de campo y potencial, pero al revés, ¿no? Es E sub 0 sobre E y B sub 0 sobre B, o lo que ya habíamos dicho. Entonces la constante dieléctrica acá es un número adimensional mayor que 1, solamente vale 1 para el aire. Bueno, es lo que les dije recién, ¿no? Aumenta la capacidad con esa constante. Entonces la nueva manera de calcular la capacidad para un capacitor de placas planas paralelas es manteniendo la geometría, ¿no? Área sobre distancia, pero con una permitividad epsilon. Ejemplo, el dato acá es que tengo una constante de 5, por lo tanto el epsilon va a ser 5 veces epsilon 0, y bueno, calcular la nueva capacidad para la nueva capacitancia si se conecta a un potencial de 200 voltios. Entonces calculo la capacidad y luego voy a calcular la carga, que es lo que me pide, como el producto de esa capacidad que acabo de calcular por el voltaje de 200 voltios. Entonces 11,1 nanofaradio por 200 voltios me da 2,22 microfaradios. Y ahora, en el mismo ejemplo, donde ya calculada la carga de 2,22 con ese voltaje, me pide calcular el campo. Y el campo cambia, y claro que cambia. Lo sigo calculando de la misma manera que hacíamos para el caso del vacío, donde por la ley de Gauss el campo era sigma sobre epsilon 0, bueno, ahora va a ser sigma sobre epsilon. Puedo calcular el sigma, sí, porque ya tengo la carga y como datos el problema me da el área de 0,5 metros cuadrados. ¿Qué más puedo calcular si me da la distancia? El voltaje. Como campo por distancia es el voltaje, el VAB, entonces el VAB va a ser el campo por la distancia. Acá hay un ejemplo de un dieléctrico que es mica.
y es un ejemplo combinado porque me dice que tengo un capacitor de capacitancia 6 microfaradios y lo tengo como dieléctrico, tengo al aire. Se le da una carga conectándolo a una batería que suministra 400 voltios y luego se desconecta. La pregunta es, ¿cuál va a ser el nuevo voltaje si ahora introduzco una mica que tenga una constante dieléctrica K? ¿Y cuál es la nueva capacitancia? Bueno, recuerden ustedes que la capacitancia va a aumentar en un factor K, que la carga va a seguir siendo la misma y que todo va a disminuir en un factor K. Es decir, el voltaje, el campo, etc. Entonces, primero calculo el voltaje, que son los 400 voltios dividido la constante K, porque se reduce, pasa a ser 80 voltios. Entonces la nueva capacitancia va a aumentar. ¿Y cómo voy a calcular la nueva capacitancia? Y en un factor K. Entonces no hace ni falta que la calcule como carga que sigue siendo la misma sobre el voltaje. Además que no tengo la carga. Entonces, así como el voltaje se reduce en un factor K, la capacitancia aumenta en un factor K. Si la mica como material dieléctrico va a producir, debido al aumento de la capacitancia y de la constante dieléctrica, una disminución del potencial. Profe, Sí, ¿eso significa que esa caída de voltaje y ese aumento de la capacitancia sí. debido al dieléctrico, esto solamente pasa cuando no hay ninguna fuente conectada al capacitor? Sí, señor, gracias por la aclaración. Cuando yo digo que la carga que está almacenada en la superficie del conductor, o sea, del capacitor, no varía, es porque ya estuvo cargado inicialmente y después no tiene ninguna fuente. Claro, O sea, es claro. carga constante. Ujú. No se puede descargar. O sea, el capacitor no está conectado a ningún circuito. Una vez cargado, no se puede descargar. Lo único que estoy haciendo es introduciendo un material dieléctrico que al polarizarse disminuye el voltaje entre las placas para carga constante. Y si disminuye el voltaje para carga constante, la capacidad aumenta. Claro, entonces no puedo no tener el mismo voltaje al tener conectada una fuente que al desconectarla. O sea, si yo La quiero... fuente está desconectada. Claro, La fuente está desconectada porque si no va a ser potencial constante, no carga constante. claro, claro. Yo lo cargué al capacitor y listo, desconecto la fuente. En ese caso, carga constante, potencial disminuye, capacidad aumenta. Pero si mantenés conectada la fuente, lo que va a ser constante es el voltaje, no lo voy a dejar variar. Claro. Bien, Inicialmente está cargado. Creo que lo decía por ahí el problema. Uno de estos ejercicios. Tengo una batería que carga y luego se desconecta. ¿Ah? Y luego se desconecta. O sea, lo llevó a 400 voltios y luego se desconecta. Que lo llevó a 400 voltios no quiere decir que luego al meter un dieléctrico cambie los voltios. Que digo que quede constante. Los voltios van a reducirse en un factor 5, pero ¿por qué? Porque la carga va a ser constante. claro. Es Q ¿Verdad? sobre B. Q es constante, B se reduce, la capacidad se aumenta. En el mismo factor que se reduce el voltaje. Bueno, y en este ejemplo, fíjense que pregunta qué carga adicional se va a agregar en las placas debido a que se aumenta. Pero estamos hablando en las placas de la mica, ¿no? En las placas de la mica. Entonces acá dice, teníamos esta capacidad inicial de 6 microfaradios, que es sub 0, ¿se acuerdan? Antes de meter el dieléctrico constante 5.
por el voltaje inicial de 400 voltios, antes que se redujera a 8. Entonces esta es la carga que uno tiene constante, ¿no? ¿Qué sucede acá si al aumentar la capacidad en un factor 5, sin variar el voltaje, y acá está el ejemplo que vos decías, es decir, lo mantengo conectado, dice, miren, y se reconecta a la fuente de 400 voltios después de insertar la mica. Ahora lo que va a ser constante es el voltaje. Entonces, obviamente, la carga va a aumentar. Va a aumentar de 2.400 a 12.000. ¿Cuánto aumenta? Y la diferencia. Así que este es lo que vos estabas diciendo recién, donde ahora lo que va a ser constante es el voltaje, pero necesariamente si sigo suministrándole carga al capacitor, y va a aumentar su carga. Bien, o sea que la respuesta es que la carga adicional es 9.600 microcoulomb o 9,6 milicoulomb. Bien, y vamos al último punto que yo les dije acá que cambié un poco el orden del libro, porque hablé de dieléctricos antes de hablar de la energía que almacena un capacitor, ¿no? Yo al inicio de la presentación de hoy les decía que el objeto de estos elementos eléctricos es de almacenar carga, como pasa en una batería de un auto, ¿no? Yo puedo cortar el auto, me voy, lo cierro y esa batería tiene carga, que en el momento que la necesite la va a suministrar a un circuito. Bueno, además de esa carga almacenada en los conductores que conforman el capacitor, también este tipo de dispositivos almacena energía. Y decíamos que almacena energía ¿en dónde? Así como las cargas están en los conductores, la energía está almacenada entre sus conductores. Ustedes mirán, sí, pero no hay nada entre los conductores, hay vacío directo. Bueno, en realidad hay campo eléctrico. Y la energía, como vamos a ver, está almacenada en el campo eléctrico que hay entre las placas. ¿Cómo vamos a llegar a esta expresión? Que es esta que está acá, la energía que almacena un capacitor de carga Q y capacitancia C es Q cuadrado sobre 2C. Se llega a esta expresión y luego como Q es C por B, se puede usar esta, o como C es Q sobre B, se puede usar esta. Las tres son equivalentes. ¿Cómo llegamos a esta expresión? A esta expresión, digamos, calculando el trabajo necesario para cargar el capacitor. Es decir, la energía almacenada se calcula como el trabajo necesario para cargar el capacitor. Eso lo voy a ver ahora con la integral en el resumen de ecuación. Pero, ¿qué les quería decir también? Déjenme ver una cosita. ¿No está acá? Sí. Bien. Otra cuestión es, una vez obtenida esa energía potencial eléctrica U, como Q cuadrado sobre 2C, o las otras dos expresiones equivalentes, dado que si tengo la carga y la capacitancia, bueno, uso Q cuadrado sobre 2C, pero puedo tener la carga y el voltaje o la capacitancia y el voltaje. Entonces, de acuerdo a los datos, son las tres maneras equivalentes de calcular la energía U. Pero también se habla de la densidad de energía U, que se expresa en Joule por metro cúbico. ¿Por qué? Porque es una densidad volumétrica de energía. Es una energía por unidad de volumen. Y esto, que se nota con la letra U minúscula, que tiene unidades de Joule sobre metro cúbico. Esto nos va a permitir entender, al calcular esta densidad de energía U minúscula
para un capacitor de placas planas paralelas, donde es fácil calcular el volumen entre las placas. ¿Cómo vamos a calcular el volumen entre las placas si es un capacitor de placas planas paralelas? Y el área por la distancia. Entonces, si conozco el área y la distancia, puedo conocer el volumen como área por distancia, y el cociente entre la densidad, entre la energía eléctrica U, con cualquiera de las expresiones que vimos recién, y el volumen, nos da en Joule por metro cúbico la densidad de energía U minúscula. Vamos a usar esta relación de capacitancia y voltaje como que U mayúscula es un medio de C por B cuadrado. La capacitancia en este caso la conozco porque es un capacitor de placas planas paralelas, es decir, epsilon 0 por A dividido D, por el voltaje, que lo quiero poner a propósito en función del campo. Recuerden ustedes que como el campo es constante, entonces la diferencia de potencial entre las placas vale E por D, elevado al cuadrado. Y a eso lo voy a dividir por el volumen, que es A por D, es decir, el área se va a cancelar. Al tener un D abajo, me va a quedar D cuadrado, que se va a cancelar con esto. Y finalmente, fíjense que la densidad de energía, al hacer un medio de epsilon 0 por A por D por E cuadrado sobre A por D, eso va a quedar como que la densidad de energía, que es energía por unidad de volumen almacenada, es independiente de la geometría del capacitor, ya sea de capas planas paralelas, cilindros coaxiales o casquetes esféricos concéntricos. Sí, sea un capacitor plano, esférico o cilíndrico. Porque solamente cuando hablamos no de U, no de U, que sí tiene en cuenta la geometría, sino de U minúscula, que es densidad volumétrica de energía, ¿de quién depende esa densidad? De la constante dieléctrica y también de quién? Del campo eléctrico al cuadrado. Del campo eléctrico al cuadrado. Esta expresión la vamos a encontrar más adelante cuando hablemos de ondas electromagnéticas. Pero justamente lo que se ve acá entonces es que la energía está almacenada en el campo eléctrico y depende del campo eléctrico al cuadrado. Voy a meter la lupa ahora sobre estas dos expresiones, es decir, cualquiera de las de energía y en particular de la densidad de energía. Y recuerden ustedes qué pasaba cuando metíamos un dieléctrico de constante dieléctrica epsilon mayor que epsilon 0, perdón, de permitividad eléctrica epsilon mayor que epsilon 0, o de constante eléctrica K mayor que 1. ¿Qué habíamos dicho que sucedía? Aumentaba solamente la capacitancia, ¿recuerdan? Todo lo otro disminuía en un factor K justamente. Disminuía el campo por esa distribución microscópica del proceso de polarización del dieléctrico, disminuía también el voltaje. ¿Y qué pasa con las dos? Energía U y densidad de energía U minúscula. También disminuyen un factor K, porque fíjense, si uso esta expresión, ¿qué pasa con capacitancia? ¿Aumenta o disminuye? Con un dieléctrico. ¿Qué pasa con la capacitancia cuando meto un dieléctrico? Aumenta el factor K. Pero tengo B cuadrado que disminuye en un factor K, y como está el cuadrado, me queda un K de la capacitancia y un factor K cuadrado dividiendo del voltaje. Entonces también la energía se disminuye en un factor K. ¿Y qué pasa con la densidad de energía? La constante dieléctrica aumenta en un factor K, pero el campo eléctrico disminuye en un factor K, y al estar al cuadrado hace que también, al igual que el campo, que el potencial, que la energía U mayúscula,
la densidad de energía también disminuye en un factor K. Es decir, que lo único que aumenta, ¿qué es? La capacidad. No. La capacitancia. No sé. Bueno, me vuelvo entonces a las expresiones estas que estaban acá y ya para terminar con los ejemplos, bueno, ya vimos qué pasa acá. Carga constante no varía, ¿no es cierto? Cuando meto un dieléctrico, pero esto disminuye en un factor K, el voltaje, entonces U disminuye en un factor K. Lo mismo acá, esto aumenta en un factor K, pero esto disminuye y está al cuadrado. Y lo mismo acá, carga no varía, pero esto aumenta en un factor K que está abajo, entonces U, todo me dicen lo mismo. Energía eléctrica almacenada y densidad de energía eléctrica por unidad de volumen también disminuyen en un factor K. Bueno, simplemente los ejemplos para terminar. En este ejemplo me dan como dato la capacitancia y el voltaje, entonces de las tres expresiones uso esta para calcular la energía. Un medio de C por B cuadrado. Recuerden siempre en todos los cálculos acompañar los valores numéricos con las magnitudes correspondientes, la unidad de medida, perdón. Nanofaradio por volt, hacen la cuenta, va a aparecer un 10 a la menos 6, es decir, microjoule. Verificamos las respuestas si llegamos al mismo resultado usando las otras las otras dos expresiones para calcular la energía U, ya sea usando potencial y carga o carga y capacitancia, ¿no? Potencial y carga o carga y capacitancia. Bien. Pues, una pregunta. Sí. Si significa que disminuye la energía potencial, o sea, yo necesito menos trabajo para cargar un capacitor si yo pongo un eléctrico. Sí, tal cual. ¿Y qué significa eso? ¿Que me es más fácil? ¿Qué significa? No, que me va a significar menor energía cargarlo. Ah, claro. Va a significar menor energía cargarlo porque el resultado va a estar también en función de la constante dieléctrica. Cuando vos calculás trabajo, estamos calculando ahora voy a mostrar la expresión justamente en el resumen de fórmula, que lo he hecho aparte a propósito. Cuando vos calculás trabajo, estás calculando el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿no? Sí. Esa fuerza eléctrica es el campo por una carga. Uh-huh. Tengo que admitir. Pero un poquito voy a salir para admitir. Bueno, este es el resumen de ecuaciones, pero que ahora viene otro más completo. A ver, déjenme que quiero ver quiénes están. No. Los ejemplos. Quiero que vean, repito, los ejemplos 24.3 y 24.4, que son respectivamente el cálculo de la capacitancia de capacitores esféricos y cilíndricos, conociendo el VAB, que ya habíamos calculado en los ejemplos del capítulo anterior, el tema del VAB que hay entre dos casquetes esféricos y el VAB que hay entre dos cilindros coaxiales. Entonces lo único que tienen que hacer para calcular capacitancia es Q sobre esa diferencia, sobre ese VAB. Y también quiero que vean, además de estos dos ejemplos, 24.3 y 24.4, en el ejemplo 24.7 hay una reconexión de capacitores inicialmente cargados, ¿no? Como vimos en el ejemplo recién. Si los cargo y retiro la fuente, tienen carga constante. Si mantengo la fuente conectada, y va a ir aumentando la carga, como vimos en el ejemplo.
Pero el ejemplo 24/7 es interesante que lo vean porque en esa reconexión de capacitores hay una transferencia de carga y de energía, ¿no?, entre los mismos. Así que véanlo, que es muy interesante porque también van a resolver ejercicios parecidos a, a esos que están ahí. Bien, entonces para terminar, también van a tener en el aula abierta de la cátedra de Física 2, no solamente la presentación que acabo de compartirles, sino también audios que tienen que ver con la clase también. También hay un archivo con preguntas orientativas al aprendizaje de este tema 4. Si hay preguntas que traten de contestar, de responder. Me preguntaban los otros días, pero van a tomar preguntas esas preguntas van a entrar en los controles parciales. No, van a entrar ejercicios en los controles parciales, 4, uno de cada tema. Pero sí les va a ayudar a la comprensión y para el examen final sí pueden aparecer esas preguntas. Entonces, en primer lugar, la definición de capacitancia, C como la carga almacenada dividido el voltaje entre los conductores. Luego esta segunda expresión que hace referencia en particular a la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas, donde vemos que la capacitancia depende de la constante eléctrica y la geometría, ¿no? A mayor área y menor separación, mayor capacitancia. A mayor permitividad eléctrica, mayor capacitancia. Verán ustedes los resultados de la capacitancia del capacitor esférico, es decir, conformado por dos caquetes concéntricos, y del capacitor cilíndrico conformado por dos conductores cilindros coaxiales. Asociación de capacitores en serie. Recuerden que serie significaba que todos tenían la misma carga, pero al tener distintos potenciales, justamente el V total, el voltaje total entregado al circuito, es la suma de V1 más V2, y eso nos hace llegar a esta expresión que dice que la suma de las recíprocas de las capacidades de los capacitores intervinientes me da la recíproca de la C equivalente que ando buscando. Y no me tengo que olvidar luego de que esta suma me va a dar no el C equivalente, sino 1 sobre C equivalente. Así que no me tengo que olvidar de darlo vuelta. Si son dos, no me complico la vida, hago el producto sobre la suma. En cambio, cuando la asociación de capacitores es en paralelo, paralelo significa igual potencial, pero distintas cargas, por eso la Q total era la suma Q1 más Q2 más Q3, y eso me lleva entonces a que la C equivalente es la suma de las capacitancias de los capacitores asociados en paralelo. Es decir, es la capacitancia de ese capacitor que me va a reemplazar a estos que están aquí. Acá viene lo que les decía recién, que lo había dejado para el final, y que calculamos la energía almacenada en un capacitor como el trabajo W, necesario para cargarlo. Pero el trabajo es el potencial, en ese momento. ¿Por qué decimos potencial instantáneo? Porque lo estamos cargando desde cero, y cuando la carga es cero, hasta la carga final U mayúscula. Al principio no hay diferencia de potencial, es cero, pero a medida que vamos acumulando carga en los conductores, voy aumentando el potencial de 0 al VAB final. Por eso uso V minúscula, ¿no? Uso V minúscula como potencial instantáneo, y ese potencial instantáneo es la carga en ese momento instantánea dividido la capacitancia. Entonces voy a integrar Q sobre C diferencial Q. Se me subió esto. Q sobre C diferencial Q, 1 sobre C sale, porque es constante,
y me queda la integral de Q diferencial Q entre 0 y Q, que es Q cuadrado sobre 2. Entonces, Q cuadrado sobre 2, el C que había salido, es la primera expresión que obtenemos de calcular la energía a través del trabajo necesario para desplazar la carga y de valor inicial 0 a valor final. Entonces, esta es la expresión que obtenemos y luego las análogas, según sean escribiendo Q como C por B o escribiendo C como Q sobre B, obtenemos estas que están aquí. Es decir, que estas son las tres ecuaciones que nos permiten calcular la energía potencial U, y para un capacitor de placas planas paralelas obtuvimos esta densidad de energía o energía por unidad de volumen, que es válida para todas las geometrías de capacitor, y donde vemos que efectivamente la energía está almacenada en el campo eléctrico que hay entre las placas. Finalmente, los roles el rol de un dieléctrico de permitividad epsilon mayor que la permitividad epsilon 0 del vacío del aire. Entonces aparece la definición de la constante dieléctrica K, que es el cociente entre la permitividad epsilon del dieléctrico dividido la del vacío. Eso hace que la capacitancia aumente en un factor K, y si la capacitancia aumenta en un factor K, el campo, el voltaje, la energía U mayúscula y la densidad de energía U minúscula disminuyen en un factor K. La forma de calcular capacitancia ahora, en el caso de un capacitor de placas planas paralelas, en lugar de ser epsilon 0 por A sobre D, es epsilon por A sobre D, como lo mostramos acá, y lo mismo para la densidad de energía. En lugar de ser un medio de epsilon 0 E cuadrado, con un dieléctrico de permitividad epsilon mayor, es un medio de epsilon por E cuadrado. Bien. Faltaba encontrar la expresión de la carga inducida Q sub I mayúscula o de la densidad superficial de carga sigma I, donde acá me faltó despejar, pero si despejan sigma I de acá, les va a dar que es sigma factor común de 1 menos 1 sobre K. Ya les digo qué ecuación es esa. Pero es simplemente hacer un despeje de donde tengo acá marcada la flechita, pero yo les voy a decir cómo llegamos a esa ecuación, que es lo más importante. Es la ecuación 2416, ¿ah? La densidad de carga superficial inducida. La ecuación 2416. ¿Cómo se llega acá? Se llega acá aplicando la ley de Gauss. ¿Qué significa aplicar la ley de Gauss? Que el flujo E por A, el campo por el área, es la carga neta encerrada sobre epsilon 0. El tema es que la carga neta encerrada, cuando aplican Gauss, si bien tengo un dieléctrico, lo que modifico es la carga neta encerrada, que si ustedes recuerdan, en una placa de carga más Q tenía el menos QI que se le acercaba. Entonces la carga neta sería Q menos QI por el área. Sería Q menos QI cuando encierro con una superficie gaussiana. Y donde tengo un campo E que no es el E sub 0, sino que es un campo E menor. ¿Por qué? Porque ese campo E era la suma del E sub 0 con el campo eléctrico inducido que se le oponía, ¿no? Es esta suma que tengo yo acá arriba.
Entonces la magnitud del campo eléctrico es menor. Ese campo eléctrico calculado por Gauss, según la ley de Gauss, que es el flujo, es el campo eléctrico constante E por A, ahora es la nueva carga encerrada Q sub I. Pero Q sub I, ¿quién es? Recuerden que no hablamos de Q en una placa muy extensa, hablamos de sigma. Entonces, como Q es sigma por A, el Q libre, el Q neto, digamos, sería sigma menos sigma I por A. Entonces de ahí despejamos sigma menos sigma I, que es sigma menos sigma I, lo despejamos. Acá aparece el factor K que relaciona el epsilon cero con la carga. Y finalmente de ahí despejamos sigma I. Bueno, acá lo tengo, acá lo tengo. Esto que está acá viene de acá arriba, ¿no? E por A, dejo el área y dejo al campo como sigma sobre epsilon. Este campo es sigma sobre epsilon y el epsilon nuevo de la permitividad del dieléctrico es K por epsilon cero. Entonces combino las ecuaciones y llego entonces a esta expresión que tengo que despejar sigma I, que es la ecuación 24,6 que está faltando. Ustedes lo despejan y me da que sigma I es sigma paréntesis 1 menos 1 dividido K y cierro paréntesis. Si conozco sigma I, ¿puedo conocer la carga Q sub I? Sí, conociendo el área, ¿no? Bueno, y luego lo que se denomina ley de Gauss en un dieléctrico, que es esto que ya apliqué aquí arriba, donde el K pasa multiplicando, y donde me dice justamente que la ley de Gauss toma esta forma utilizando el flujo del E sub 0, que era K por E, pero ahora teniendo en cuenta la carga libre encerrada. Así que la ley de Gauss aplicada a dieléctricos me sigue permitiendo calcular el valor E final, que es menor que el E sub 0. Bien, entonces falta el despeje de acá, para lo cual tienen que despejar el sigma I de esta expresión. Son resultados que van a usar en los ejercicios. Bueno, ahí termina la presentación de hoy. El parcial está, Lucía pregunta qué hora es el parcial, está previsto a las 10 de la mañana, es decir, yo voy a dar la clase. Voy a dar la clase a las 8, el parcial va a ser a las 10. Ya van a tener las indicaciones de cómo bajar los cuatro ejercicios, cómo resolverlos ustedes en una hoja y luego cómo mandar cómo subir las fotos de las hojas. De todas formas está todo en la página, todas las indicaciones van a aparecer en la página. Bueno, ahora a las 10 van a seguir con el profesor Crespo para resolución de ejercicios, las dudas que hayan quedado del tema anterior y, y los ejercicios de hoy de capacitancia. Profe, a mí me había quedado una duda en las conexiones en serie en paralelo. No terminé de entender por qué el voltaje
es distinto cuando es en serie y es igual cuando es en paralelo. Bien. ¿Tenés la referencia al libro aparte o no? No, creo que no. Esta es la conexión en serie. ¿La ves ahí? Sí, Fíjate, yo con esta batería, que es una fuente de alimentación, es decir, suministra un voltaje VAB en estos extremos, de forma tal que al cerrar un circuito está suministrando carga, ¿no? La carga viene, circula por acá, por este conductor, llega a un capacitor, ¿sí? Y luego no hay otro camino eléctrico, ¿sí? Va también esa diferencia, esa energía suministrada va a cargar también el otro capacitor. Entonces por eso decimos que en serie es la misma carga, no hablo de Q1 y Q2, hablo simplemente de Q. En cambio, por haber cargado este capacitor C1, la diferencia de potencial VAC, que es entre estos dos puntos, es lo que sería el V1, ¿no? El voltaje entre las placas de C1, que llamo V1. Y lo mismo el voltaje entre las placas de C2, que es VCB. VCB. Entonces yo digo que VAB es VAC más VCB, o V1 más V2. Entonces, para sacar las equivalentes, ¿cómo calculo una capacidad? Carga, acá abajo, carga sobre voltaje. Pero la carga es la misma, si no hablo de Q1 y Q2. Lo que no va a ser lo mismo es el potencial. De forma tal que si yo hablo de C equivalente, ¿qué voltaje tengo que usar si hablo de C equivalente? C equivalente es sacando estos dos y dejando uno solo de C equivalente. Entonces, esa C equivalente, ¿qué voltaje va a tener? El VAB, el total, que es V1 más V2, por conservación de la energía o del voltaje. Entonces, si yo entrego 12 voltios acá y acá me caen 8, ¿cuánto van a caer acá necesariamente? 4. O si en uno cae 3, ¿dónde van a estar los otros 9? Y necesariamente acá, porque me está entregando 2. Entonces pongo acá, en la C equivalente, Q dividido V1 más V2. Pero ¿quién es V1 en términos de Q y de C1? Y si C1 es Q sobre V1, 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 ¿cómo lo voy a calcular? Como Q sobre C1. Y B2, que va a estar sumando acá B1, B2 va a ser Q sobre C2. Entonces hago la cuenta y llego a esto. Entonces, serie, fíjate, viene el camino eléctrico acá, necesariamente la carga no tiene otro lugar para ir. ¿Ah? ¿Qué pasa acá, en esta otra, llamada paralelo? Y si esto es VAB, y acá entre medio no hay nada, este punto también está la referencia A. Y este punto también está la diferencia A. Lo mismo acá. Las placas inferiores de ambos capacitores están a la referencia de potencial B. Entonces B1 es VAB y B2 es VAB. Entonces en paralelo ahora es al revés. Lo que es igual es el potencial. Lo que es distinto es la carga. ¿Por qué? Porque la carga al llegar a este nodo, a este punto de derivación, tiene dos caminos eléctricos. Este y este. Para el mismo potencial, ¿por dónde va a ir mayor carga? Acá está la respuesta, miren. Llega acá. Para el mismo potencial, porque es paralelo. ¿Por dónde va a ir mayor carga? ¿Quién va a ser mayor? ¿Q1 o Q2? Q1. Q1 porque va a tener, depende de quién sea mayor la capacidad. Si C1 es mayor que C2, para el mismo potencial, si C1 es mayor que C2, Q1 va a ser mayor que Q2. Entonces, esta fuente, no sé, 12 voltios, lo que sea, me entrega 8 milicoulomb. Por acá vienen 5. Por conservación de la carga, ¿cuántos vienen por acá? 3. 3. ¿Ah?
Entonces, lo que es distinto, acá abajo está, es lo que sumo. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Estos dos, reemplazarlos por uno solo, con una C equivalente, que ¿cómo vamos a calcular esa C equivalente? Y como la carga, que es ahora al revés, es el numerador, es la carga, arriba es Q1 más Q2, y el denominador, el voltaje, es el mismo. Entonces reemplazo. ¿Quién es Q1? Acá lo tengo, C1 por B, más Q2, que es C2 por B. Saco factor común B, ¿de qué cosa? De C1 más C2, y acá de este lado es B por el C equivalente. Se simplifican los B y me queda que el C equivalente es C1 más C2. Entonces, siempre jugando con las definiciones de capacidad, ¿no? Acá, C1 es Q1 sobre B. En cambio acá, ¿cuánto vale C1? No hablo de Q1 acá, hablo de la única que hay. Q sobre B1. Cambia el B. ¿Ah? Cambia el B en serie. La carga es la misma. En cambio, en paralelo, cambia el Q. El B es el mismo. Entonces, ¿qué sumo? Lo que es distinto. Por eso en el ejemplo este, antes de asociar, la única manera es venir y resolver primero estos dos en paralelo, porque, perdón, en serie. ¿Por qué en serie? Porque tienen la misma carga, mismo camino eléctrico, pero distinto potencial. ¿Y qué me decía la ecuación del C equivalente en serie, que es el producto sobre la suma? Listo. Saco este de 12, saco este de 6 y pongo uno de 4. ¿Por qué de 4? Porque es el producto, 72 dividido la suma, que es eso. Ahora me quedan estos tres. ¿Tienen la misma carga cuando empiezo a cargar de A a B? No, tienen distintos caminos. Eso se llama paralelo. ¿Cómo es la equivalente en paralelo? La suma. 3 más 11, 14. 14 más 4, 18. Listo. Saco estos tres, pongo uno de 18. Y luego me quedan dos, el de 9 con el 18. ¿Cómo están esos? Mismo camino eléctrico, en serie. Nuevamente, el producto sobre la suma me da 6. Ahí entendí, gracias, profe. No, nada. Bueno, ahora voy a ver si ya está esto para pasarle.